transmitiendo también en vivo en YouTube, para que también nos quieran seguir a través de YouTube, ahí como String Show, por mientras. Eh, Más al rato, yo creo que en esta semana no me voy a despegar de esta semana, cambiar el nombre de String Show al nombre de la página. Entonces, por mientras, búsquenos así, ya, en Facebook le vamos a decir que ya se cambió el nombre en la plataforma de YouTube. Y una curiosidad antes de seguir con el tema, el juego de Roblox, se hizo un torneo de la Libertadores, de un juego de la Libertadores, así se hizo un tipo de fútbol de Ajá. partido. Y resulta que el Botafogo, o sea, un equipo que es de Brasil, que nunca ha sido campeón de la Conmebol, pues resultó ser campeón. Entonces, imagínate que tu equipo que es de Brasil no haya ganado una Libertadores y haya ganado un videojuego que es de este estilo, bueno, parecido al de Minecraft. Entonces, también felicitar a este equipo, al Botafogo, también por tremenda historia, tremendo cine que se hizo en Roblox. ¿Y ese quién lo organizó o cómo estuvo? Se me olvidó decir, investigar el nombre, pero es un youtuber Ah, ya, ok. de Brasil, que es el que narra los partidos y hasta también hace los torneos del Brasileirao en el Ah, Roblox. Entonces, ok, ok. es un... Se puede decir que fue lo que llamó mucho la atención. Lo que llamó también más la atención es que había un equipo llamado Racing, que es de Argentina, y había clasificado a la final. O sea, la final iba a ser entre Boca y Racing. Pero como la directiva de Racing, o sea, del fútbol de Argentina, se enteró que estaban utilizando el nombre y le dijo, no utilizan el nombre o si no les voy a poner una demanda. No corrieron el riesgo, eliminaron a Racing y en su lugar pusieron al Botafogo. Entonces, Mm. puro pasión aguante ahí en... No, pero pues ellos deben de entender que es como ocio, diversión nada más. Por parte Ujú. de aficionados, de gente que a lo mejor no está dentro del fútbol. Pero pues es como un torneo que organizas entre amigos y juegas ahí en el FIFA o algo así. O sea, es una plataforma y ellos deben de entenderlo por esa parte, pero pues bueno, ahí, cada quien. Cada quien exactamente. Entonces, pues por mientras también felicidades al Botafogo. Imagínate el Boca Juniors que pierda la Libertadores del fútbol y que pierda la Libertadores de Roblox. Entonces sí es también tener mucha mala suerte. Entonces, volvemos a la segunda parte, pero se nos olvidó mencionar que la primera parte, había, que era el Cobreloa, que era el Newells, que era otros equipos que perdieron dos finales en la Libertadores y que nunca han sido campeones. Entonces también se nos olvidó mencionar a uno que era brasileño, el Atlético Paranaense. En la actualidad, Atlético Paranaense sí tiene títulos, pero es de la Sudamericana, pero Ujú. la Libertadores es más importante que la Sudamericana, pero hay que hacer mérito, bueno, hay que hacer mención, perdón, de que pues Atlético Paranaense perdió dos finales, que fue contra el Sao Paulo en el 2005, a través del marcador global, que fue de ida 1-1 y la de vuelta fue la de 4-0 a favor de Sao Paulo, que al final fueron 5-1. Y el otro fue contra el Flamengo en el 2022 y fue por el partido único que se hizo, que es un formato que hizo ya la Libertadores, eh, donde pues ya Flamengo le ganó 1-0 al Atlético Paranaense. Mm. Lo más curioso es que pues fue con equipos brasileños. Brasileños. Entonces, pues sí sorprende mucho que el Paranaense pues que ha hecho un buen papel dentro de la Libertadores. Todavía me acuerdo que lo vimos entre Estudiantes de La Plata contra este equipo, el Paranaense, que hasta yo me acuerdo que entró a jugar Mauro Boselli Mm. y lo veíamos a través de un canal que era el Claro Sport.
y vimos ese partido y dije, no, ya valió cheto, sí, pues el Atlético Paranaense avanzó y se enfrentó contra Flamengo, pero bueno, esa era la mención que se nos olvidó, que se nos pasó, pero bueno. Seguimos con el siguiente tema, que son países que nunca llegaron a una final de la Libertadores. Iniciamos con Bolivia. Y pues en Bolivia el que destacó más fue, bueno, los que destacaron. Uno de ellos fue Jorge Wilstermann, un equipo que se puede decir que no es, bueno, sí se puede decir que es uno de los grandes porque fue el que quedó como 4 veces campeón seguidas en su liga cuando se fundó más o menos. Entonces, en el 1981 fue invitado, bueno, no fue invitado, lo pusieron en la liga de la Copa Libertadores porque quedó campeón de la primera división de 1980 y, y se podría decir que le quedó, bueno, quedó en el grupo 4 junto con The Strongers, que es de su país de Bolivia, con Barcelona y Técnico Universitario en ese grupo que es de Ecuador. Se puede decir que pues le tocó un grupo no tan fuerte, se podría decir, porque imagínate que le tocara a Brasil, le tocara a Argentina o a un equipo medio que es como Chile, pues sí le batallaría, pero le tocó uno que es más o menos. Entonces, su primer partido fue contra The Strongers, contra su equipo de Bolivia, y le ganó 3-2. Luego después le tocó contra Técnico Universitario, le ganó 2-1. Después le tocó contra Barcelona, allá en Guayaquil, le ganó Barcelona 3-0. Luego después contra Técnico Universitario en Conchabamba y le ganó 3-1 a Técnico Universitario. Jorge Wilstermann se enfrentó contra el Barcelona, pero otra vez en Conchabamba. Ganó 1-0 y The Strongers le ganó 2-0 a Jorge Wilstermann. Por los puntos, se podría decir que quedó clasificado, quedando con 8 puntos, al igual que su amigo, Jorge, digo, The Strongers. Quedaron con 8 puntos, pero por diferencia de goles, como quedó 0, el The Strongers quedó con 4, entonces Jorge Wilstermann pasó directamente. Y bueno, ¿qué grupo le tocó? Bueno, ese sí seguía con fase A y fase B. Los que pasaran de la primera posición de la tabla de la fase. Mm. Le tocó contra Flamengo, Deportivo Cali y bueno, su primer partido fue contra Flamengo, que perdió 2-1, luego después contra el Deportivo Cali 1-0. Después otra vez contra el Deportivo Cali, empataron a 1 y otra vez contra Flamengo, que quedaron 4-1. Entonces Jorge Wilstermann quedó nomás con un punto por el empate con Deportivo Cali y Flamengo pasó a la siguiente fase. Entonces se puede decir que hasta ahí llegó Jorge Wilstermann, no avanzó más. Un equipo que pues bueno, nomás vino a pasearse y ya. Nos dijo que venía de portero, pero que iba a ir por las tortillas, pero si quiere jugar, pues bueno. Entonces el siguiente equipo es el Blooming, igual de Bolivia. Él, él clasificó gracias a que fue campeón de la primera división de 1984. En la edición de 1985 de la Libertadores le tocó compartir con Oriente Petrolero, que es de su país, y con Deportivo Táchira y Deportivo Italia, que son equipos de Venezuela. Okay. Blooming empató con el Oriente Petrolero 1-1. Luego después Blooming le ganó 3-0 a Deportivo Italia. Luego después le ganó 1-0 a Deportivo Táchira. Y después le ganó 1-0 contra Oriente Petrolero. Después le ganó 8-0 a Deportivo Italia. Y ganó 6-3 contra el Deportivo Táchira. 6-3, o sea, las últimas dos fueron goleadas. Se podría decir que pasó porque, pues,
de perder, no perdió con ninguno, nomás empató con uno. Ganó los 5 partidos, entonces con 11 puntos pasó directamente y Oriente Petrolero, que es el de su país, quedó nomás 8 puntos. No avanzó más, entonces el Blooming era una, ¿cómo se puede decir? Como la esperanza de que por fin un equipo de Bolivia quedara como campeón de la Libertadores. Pero su mala suerte caería en los fases de grupos, bueno, su segunda fase de grupos, que era contra Argentinos Juniors e Independiente, que son equipos, bueno, Independiente es un equipo grande dentro de la Libertadores porque ha sido 7 veces campeón casi seguidas de la Libertadores. Y Argentinos Juniors, pues ya sabes que ha sido nomás una vez campeón de la Libertadores y hasta ahí. Entonces, su mala suerte, pues se enfrentó contra equipos argentinos. Y el primero fue Argentinos Juniors, empatando 1-1, contra Independiente, empatando 1-1. Después contra Argentinos Juniors en Buenos Aires, perdió 1-0. Y en Avellaneda, Independiente le ganó 2-0. Así, perdiendo. Sí, se puede decir que es perdiendo sus perdiendo 2 partidos y empatando 2. Y ninguna victoria, pues quedó eliminado en la fase de grupos, en la segunda fase de grupos. Pero pues, qué mala suerte por parte de lo que es bueno, más Blooming, porque si nos damos cuenta, el otro que era Jorge Wilstermann, pues bueno, le tocó equipos que, pues bueno, apenas estaban destacando, apenas estaban empezando a crecer un poco más. El Flamengo, pues ya tenía uno que otro título, Deportivo Cali. Eh, Fue su rachita de que ganaba los títulos 6 veces seguidas. Pero pues lamentablemente el Blooming era la esperanza y no resultó ser la esperanza y terminó eliminado automáticamente. Entonces, se puede decir que pasaron desde el 86 hasta el 2014 y creo que te vas a acordar porque el último, se podría decir, fue el Bolívar y fue gracias a que quedó campeón en el torneo Clausura 2013, compartiendo grupo con León de México, el Flamengo de Brasil y el Emelec de Ecuador. Emelec donde proviene Angelitos Mena. Sí, exactamente. Entonces, que por cierto ya va a ser su último, según hay rumores, entre comillas, de que es su último torneo. Entonces, quién sabe si se vaya a regresar a su equipo el Emelec o probar suerte en otra. Pues como resultó el Bolívar con el grupo que le tocó, pues bueno, primero se enfrentó contra el Emelec allá en Guayaquil, le ganó 2-1 el Emelec a Bolívar. Luego después se enfrentó contra el León 1-1. Y luego después en Río de Janeiro se enfrentó contra Flamengo. Quedaron 2-2. Luego otra vez se enfrentó contra Flamengo, pero en La Paz de Bolivia. Y quedaron 1-0. Y después contra el León aquí en León, Guanajuato. Ganó 1-0. Le ganó 1-0 al León. Y en La Paz le ganó al Emelec 2-1. Entonces, se podría decir que por azares del destino, el Bolívar se enfrentaría de nuevo contra el León en el mismo grupo. Bolívar se enfrentaría contra el León, de ida quedaron 2-2 y de vuelta quedaron 1-1. En el global quedaron 3-3, pero por los goles de visita, ahí sí los empezaron a validar los de la Conmebol y decían que si son goles de visita, valían por 2 goles. Entonces, de ida quedaron 2-2 aquí en León. Entonces quedaron 4-2. Y luego allá en La Paz, en Bolivia, quedaron 1-1, pero pues sería 5-5. A ver, deja hago los cálculos. Quedaron 4, luego 5, luego aquí en León quedaron 4-5. 5-4, perdón.
se puede decir que por cálculos matemáticos, pues Bolívar pasaba directamente por los goles de visita y pues le tocaría contra Lanús, Contra el Lanús. el Lanús, contra Uranus, Uranus. Entonces le tocó contra Lanús, quedaron primero 1-1 y después quedaron 1-0 y pues en el marcador global quedaron 2-1, pero pues hay que tomar en cuenta que los goles de visita cuentan. Entonces, cuando fueron en Argentina, en Buenos Aires, creo que sí es de Buenos Aires este Lanús, quedaron 2-1 y luego después en La Paz quedaron 1-0, entonces 3-1 y pasó automáticamente el Bolívar. Pero pues nadie pensó que se enfrentaría contra San Lorenzo. San Lorenzo lo arrolló 5-0 y después pues le ganó Bolívar 1-0, pero ese 1 ya no era necesario. Bueno, pues el 1-0 no es necesario. 5-0, Sí, digo ya 5-1, estaba liquidado desde la ida. sí, exactamente. Entonces, por azares del destino, San Lorenzo fue el que quedó campeón en ese año de la Libertadores. Y si nos ponemos a pensar, yo me puse a pensar y dije, nos salvamos de una goleada segura si hubiera pasado el León. Ujú. Porque si lo hubiera tocado contra San Lorenzo y pues como estaba ese ritmo el León, pues sí se iba a topar contra un verdadero muro que la verdad era San Lorenzo. Sí, o sea, que dejó San Lorenzo en el camino a equipos como Gremio, como Cruzeiro, brasileños los dos. Eso te habla como del nivel que traía San Lorenzo en ese año. Y si te das cuenta, Nacional, que es de Paraguay, era su primera final también, es su primera final. Ujú. Los dos eran su primera final, es más, porque San Lorenzo nunca llegó a la final, Nacional nunca llegó a la final, los dos llegaron a final, pero ¿a qué costo? Mira, Nacional le tocó contra Argentinos, contra Vélez Sarsfield, le tocó contra el Arsenal de Sarandí, le tocó contra Defensor Sporting de Uruguay. O sea, equipos que pues no son tan fuertes que podríamos decir, no son verdadera amenaza, como le tocó a San Lorenzo, son equipos Ujú. brasileños. Entonces, San Lorenzo, eh, en este caso, pues le ganó 2-1 en el global a Nacional, pero Bolívar estuvo cerca, se puede decir, estuvo muy poco, bueno, no muy poco, estuvo muy lejos porque pues una goleada así nadie se salva. Pero llegó a semifinales. Llegó a semifinales y es lo más lejos que ha llegado por el momento los equipos de Bolivia, uno de los que ha llegado más lejos de los equipos de Bolivia. Entonces, el siguiente se trata de Venezuela, el país de Venezuela, y el primero fue Portuguesa. Es chistoso en esa parte porque Venezuela tiene equipos con nombres de países. Ya lo viste el Portuguesa, que ya lo viste el Deportivo, se me fue, Italia. Y son equipos, bueno, se ponen nombres así de países. Entonces a mí se me hace no chistoso, o sea, como que muy curioso Sí, que como se raro. basen. Muy raro, exactamente. Porque anduvimos investigando una vez que los equipos de Chile, que era el Palestino, que era el otro que era de Italia, pero ya se me olvidó el nombre. O sea, equipos de otros países, pues los están manejando presidentes que son del mismo país, de Palestino, de Italia. Audax Italiano, ya me acordé. El Mm, Audax Italiano. Y el otro equipo ya se me olvidó, pero son equipos que los están mandando eh, personas que son de ese país. Entonces, es aceptable esa parte. Portuguesa clasificó a la Libertadores gracias a que quedó campeón de la primera división venezolana en 1976. En el 77 estaba participando junto con Estudiantes de Mérida con
Unión Huaral de Perú y Sport Boys de Perú también. O sea, pues no son equipos tan conocidos Son ahí complicados. en Perú, entonces tenía oportunidad. Entonces, Estudiantes de Mérida se enfrentó contra Portuguesa, perdió 2-0. Contra Unión Guaral empató 1-1. Con Sport Boys ganó 2-1. Luego se hizo la vuelta. Y contra Portuguesa, pues perdió 2-0. Ah, no, contra Portuguesa, no, contra Unión Guaral ganó 2-0. Contra Sport Boys empataron 0-0. Y contra Estudiantes de Mérida quedaron 3-0. Entonces, clasificó gracias a que obtuvo 10 puntos, donde perdió ninguno, o sea, sí, no perdió ninguno. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, nomás por eso, porque fue invicto y tuvo los 10 puntos, y ahí le seguía Unión Guaral con 6, al igual que Estudiantes de Mérida y Sport Boys nomás con 2 puntos. Clasificó directamente a lo que es la semifinal o la fase de grupos, como se le conoce. Le tocó la fase de grupo A con Boca Juniors, no, con Cruzeiro e Internacional. Ya te imaginarás lo que le tocaría. Sí, sí, sí. Entonces, Portuguesa sorprendentemente le ganó Internacional, luego perdió contra Cruzeiro 4-0. Luego después perdió contra Internacional 2-1 y perdió contra Cruzeiro 2-1. Hasta ahí llegó porque nomás obtuvo 2 puntos y Cruzeiro tuvo 7 e Internacional tuvo 3. Entonces ahí pues no se discute, pasó Cruzeiro y pues creo que fue el campeón de esa temporada, Cruzeiro. El siguiente es Minerve en 1994. Minerve tuvo el pase a la Libertadores gracias a que fue subcampeón de la primera división venezolana 92-93. Le tocó con equipos de Bolivia. Le tocó con Bolívar, de Strongers y Sport Marítimo. Y pues bueno, Minerven le tocó contra Sport Marítimo. Ganó 2-1. Luego empató con el Bolívar 1-1. Contra The Strongers ganó 5-0. Contra Minerve le tocó. Ay, si estamos hablando de Minerve, ¿verdad? Marítimo. Vamos a decirle Marítimo. Sport, ya no, Marítimo. Marítimo le ganó 4-1. Bolívar le ganó 4-0. Y The Strongers lo goleó 7-1. Entonces, como quedó en tercer lugar después de una pésima campaña en los últimos partidos, clasificó, por suerte, por el tercer lugar, gracias a que tuvo 5 puntos por la buena energía que tuvo en los primeros partidos. Entonces, Bolívar con 9, The Strongers con 7 y Minerven con 5 clasificaron a la siguiente fase. ¿Contra quién le tocó? Contra el Emelec. De ida quedaron 2-0 a favor de Minerven. Luego después quedó 3-1 en la vuelta, ganando Emelec, pero se fueron a la tanda de penales. En la tanda de penales pasó Minerven con 4 goles y Emelec con 2. Siguiente rival, ya le tocó contra Vélez Sarsfield, equipo argentino, y pues bueno, como sabrán, a veces los equipos argentinos son de los equipos muy raros que a veces nomás un equipo queda campeón y ya. Hasta ahí llega. Entonces Vélez Sarsfield empató 0-0 y después el Vélez Sarsfield le ganó 2-0 a Minerven y por el global pues pasó Vélez Sarsfield. Y pues lo curioso es que pues el Vélez Sarsfield quedó campeón en ese año. Única vez campeón. No, ya de ahí ya no se supo nada de Vélez. Entonces le tocó contra Sao Paulo en la final. Sao Paulo, ¿cómo le fue? Bueno, le tocó contra el Palmeiras.
le tocó contra Unión Española, le tocó contra Olimpia. Y pues bueno, se puede decir que no le tocó rival difícil a los dos, porque la verdad, si te pones a pensar, Vélez le tocó contra Uruguay, contra Venezuela, contra Colombia. Entonces estuvo parejo. Sí, estuvo raro esos cruces. Sí, y además 1-1 y luego se fueron a la tanda de penales. Entonces, pues podríamos decir que es suerte por parte de Vélez de que pues en esa edición no haya, pues sí, no, que le haya tocado ser campeón. Entonces, suerte, pues sí, sí hubo. Luego los siguientes son Estudiantes de Mérida en 1999. ¿Por qué? Bueno, la razón de que clasificaron fue porque quedó subcampeón de la Primera División de Venezuela de 1997 y 98. Bueno, 97-98. Ujú. Y pues bueno, este Andes, como quedó campeón de la Primera División, fue el que también Calificó. calificó. Entonces, le tocó con un equipo, y ese creo que era la primera vez que un equipo mexicano ya participaba en la Conmebol. Entonces le tocó con equipo mexicano y le tocó con el Monterrey y con el Necaxa. Entonces, ¿cómo le fue? Contra Universidad de los Andes, o conocido como entre los compas, los Andes, ganó 3-2. Luego después se enfrentó contra el Necaxa, que quedaron 0-0. Después se enfrentó contra Monterrey, le ganó 3-0 al Monterrey. Y se hizo el partido de vuelta que ganó 2-0 ante los Andes. Contra el Necaxa quedó 2-0. Y contra Monterrey, Monterrey le ganó 5-1. Una goleada como que literal hizo, es mi venganza de Spanky, y los goleó de forma escandalosa. Entonces, ¿cómo quedaron? Monterrey clasificó gracias a los 10 puntos, al igual que Estudiantes de Mérida, igual con 10 puntos. Y Necaxa y los Andes quedaron eliminados. Por poco entra el Necaxa, pero necesitaba de un milagro, al parecer. Entonces necesitaba ganarle al Monterrey para que clasificara. Solamente por eso. Entonces, eh, aunque sí le ganó a los Andes, pero pues no era suficiente. No, ahí como que el error del Necaxa fue en sus partidos con estudiantes con universidades de los Andes, Ujú. porque el primero lo empató con estudiantes de los Andes y el otro, ¿dónde está? Digo, con Universidad de los Andes, no, el otro sí lo ganó. El Entonces otro ahí sí. se le fueron 2 puntos en ese empate y pues ¿cómo quedaron ahí? Universidad de los Andes ganó uno, ¿ese a quién se lo ganó? De los Andes fue el Necaxa aquí lo ganó, y el Necaxa perdió contra el Monterrey. Mm. Y Pero entonces, Universidad de los Andes le ganó a Monterrey 2-1. a 2-1 exactamente. Entonces, que curiosamente es Monterrey que pasó como líder de grupo, o sea, perdió con Universidad de los Andes y fue el único partido que Universidad de los Andes ganó. Entonces ahí Exactamente. eso le complicó el pase a Necaxa. Entonces aquí pues el Necaxa quedó eliminado, y pues un equipo de México y un equipo de Venezuela clasificaron directamente. Entonces les tocó la fase de grupos. Le tocó el grupo uno, o conocido como grupo A, contra Nacional y Bella Vista. Su primer partido fue contra Monterrey, repitiendo otra vez. Le tocó y le ganó 2-1 a Monterrey, y después le tocó contra Bella Vista y ganó 2-1, y después le tocó contra Nacional ganándole 3-1. Todo bien, pero como le tocó, bueno, pero en la vuelta pues le ganó Monterrey 4-0 a Estudiantes de Mérida. Bellavista los goleó 5-1 y el Nacional le ganó 2-1. Dirán, ¿quedó eliminado? Pues no, clasificó todavía.
porque Nacional tuvo 12 puntos, Mérida tuvo 9 puntos y Bellavista quedó con 7, pues ellos tres clasificaron y el Monterrey pues quedó eliminado directamente de la fase de grupos. Entonces, y por poco clasifica también el Monterrey, o sea, nomás por la diferencia de goles, quedó eliminado. Entonces, ya Monterrey no tuvo nada que hacer. Y entonces le tocó contra el Emelec, ya equipo conocido aquí ya también en el canal, porque ha sido mencionado un millón de veces. Y bueno, el Emelec le ganó, Mérida le ganó 3-2 al Emelec, 3-1 de ida, 1-0 de vuelta a favor de Emelec, pero no alcanzó para que clasificara. Después le tocó contra Cerro Porteño de Paraguay. Entonces aquí pues no tuvo nada que hacer. Estudiantes de Mérida ganó 3-0, iniciando bien. Todos pensaron que iba a clasificar. Pero Cerro Porteño en la nueva olla le ganó 4-0. Entonces en el global quedaron 4-3. Y Estudiantes de Mérida eliminado. Lo curioso aquí es que pues como fue en el año de 1999, Deportivo Cali eliminó a Cerro Porteño y concursaba, como lo habíamos mencionado en el otro tema, Deportivo Cali llegó a la final y perdió contra Palmeiras. Si te das cuenta cómo se van conectando los demás equipos, entonces muy curioso hasta eso. El siguiente es Deportivo Táchira en 2004 en los cuartos, en 2004, perdón. Clasificó gracias a que quedó mejor ubicado en la tabla sumatoria del año 2013 en la división de Venezuela, compartiendo grupo en el grupo 6 con River Plate, Deportes Tolima y Libertad. ¿Cómo le fue? Entonces, contra River Plate, sorprendentemente empataron 0-0. Contra Deportes Tolima empataron 1-1. Contra Libertad le ganó 2-0. Contra Libertad empató 1-1. Contra Deportes Tolima le ganó 2-0 y River Plate empató 2-2. Yo creo que todos pensaron de que este Deportivo Táchira sí va a llegar mínimo a la final, porque pues contra River Plate es increíble. Entonces, como quedó en segundo lugar, clasificó. Entonces, River Plate con 11 puntos clasificó, Deportivo Táchira con 10 clasificó, y los eliminados fueron Deportes Tolima y Libertad, con 5 puntos los dos. Entonces, se hicieron panas desde ese entonces. Le tocó contra el Nacional de Uruguay, un equipo que, pues bueno, es el más popular de todos de la Conmebol. Y bueno, le tocó contra Nacional, ganó 3-0 a Nacional y después empataron 2-2 y como quedó en el global, clasificó 5-2 en el global. Entonces pasó y se enfrentaría contra Sao Paulo. Sao Paulo de ida le ganó 3-0 y la vuelta Sao Paulo ganó 4-1. Lamentablemente por el marcador global muy escandaloso, ya no participaría en la siguiente con 7-1 y pues bueno, quién sabe si es mala suerte de Deportivo Táchira o pasó algo contra Sao Paulo, quién sabe, porque Sao Paulo después de ahí en la siguiente quedó eliminado contra Once Caldas. Lo raro de aquí es que Once Caldas fue el primer campeón de todo ya iba a decir Ecuador, pero no, de Colombia. ¿Y contra quién? Contra el Boca Juniors. Muchos dicen que en el año 2004 fue un año muy, muy raro, porque el Once Caldas fue el que quedó campeón de la Conmebol. No me acuerdo, un equipo de la UEFA quedó campeón, pero dicen que es un equipo medio raro.
se me olvidó el nombre. Pero sí dicen que el 2004 fue un año muy, muy loco porque equipos Que quedaron campeones como equipos raros, ¿no? Bueno, o equipos sea, raros. equipos que normalmente no llegan a las fases finales. Y luego, pues si te das cuenta, Once Caldas se enfrentó contra Barcelona de Guayaquil, se enfrentó contra el Santos, se enfrentó contra Sao Paulo y pues el final contra Boca Juniors. En la Champions quedó campeón el Porto. El Porto, o sea, Y creo que en la Eurocopa quedó campeón Grecia. O sea, son países que normalmente no. no es campeón así como que, digamos, muy seguido. Y pues bueno, y por el Boca Juniors le tocó contra Sporting Cristal, Sao Caetano, contra el River Plate, su clásico rival, y llegando a la final contra Once Caldas. Es raro, y dirán, es raro el fútbol, pero eso es lo que le da el toque al deporte. Que equipos que no te imaginas que va a llegar a la final, te sorprende bastante. Y eso es un toque, pues, que nosotros estamos buscando, o sea, porque nadie, o sea, nadie se imagina que un equipo no tan conocido como Once Caldas, un equipo que nomás tiene 4 títulos de la Liga Colombiana y fueron desde hace mucho, tenga una Copa Internacional de su confederación. Entonces, Deportivo Táchira, pues lamentablemente no pasó a la fase de los octavos y digo de los De los cuartos cuartos. y Se quedó en pues cuartos. se quedó en cuartos. El siguiente y al parecer es el último. El Caracas en 2009 clasificó gracias a que fue subcampeón de la primera división venezolana, compartiendo grupos con el Guadalajara, con el Everton y el Lanús. Lanús. El Lanús. Lanús. Uranus. Uranus. Mayanes. Entonces, bueno, ya conocemos la historia de lo que pasó con Chivas en el 2009, pero ahora vamos a conocer más a fondo el de Caracas. Con Everton ganó 1-0, contra Lanús ganó 3-1, contra el Guadalajara ganó 2-0, contra el Guadalajara en Guadalajara, Jalisco, perdió 1-0, contra el Everton ganó 1-0 y con el Lanús empataron 1-1. Quedó en primer lugar con 10 puntos y Guadalajara quedó con 9 puntos. Everton y Lanús quedaron eliminados con 8 y 4 puntos. Le tocó contra Deportivo Cuenca de Ecuador. Le ganó 2-1 al Caracas y Caracas ganó 4-0 y así en el global 5-2 clasificó directamente a los cuartos de final. Caracas le tocaba contra Gremio, un equipo brasileño que pues como quedaron 1-1, de ida y de vuelta quedaron 0-0. Gremio pasó gracias a los goles de visita. Entonces, ahí Caracas lamentablemente llegó hasta ahí, al igual que su compadre, el Estudiantes de Mérida. ¿Cómo le fue a Gremio? Gremio le tocó contra Universidad de San Martín, que fue campeón en ese entonces, no, subcampeón, porque fue el que ganó 2 veces en 2008 y en 2009. Se enfrentó contra Universidad de San Martín, pasó Gremio, le tocó contra Caracas, pasó Gremio, luego le tocó contra Cruzeiro, no pasó Gremio, y ahora le tocó contra Cruzeiro. La final fue Cruzeiro contra Estudiantes de La Plata. Ay, se me olvida su nombre. Estudiantes de La Plata de Mauro Boselli. ¿Cómo le fue a Cruzeiro? Bueno, a Cruzeiro, pues ya lo. Digo, a Estudiantes de La Plata, pues bueno, como ya lo habíamos mencionado, le tocó contra Libertad, le tocó contra Defensor Sporting, le tocó contra Nacional. Y después le tocó contra el Cruzeiro en la final y pues quedó campeón. Que es el torneo que platicábamos anteriormente,
en el que eliminan a los mexicanos de la competencia, a Chivas y a San Luis, y les dan el pase directo a sus rivales, que Al- eran Sao Paulo y el Nacional, respectivamente. exactamente, donde se vivió por la injusticia y pues bueno, se hizo justicia el año siguiente, si le respetaron sus lugares y pues bueno, ya se llegó a la final como lo habíamos platicado. Un bonus extra. ¿Cuánto llevamos? 44 minutos. Bonus extra porque ya vamos a finalizar la transmisión. Habíamos prometido entre 40 y 50 minutos. Un bonus extra, y es que este bonus extra es un dato muy curioso porque LDU de Quito es el único campeón de Ecuador de la Copa Libertadores. ¿Cómo estuvo eso? Pues bueno, el LDU de Quito le ganó en una final en el 2008, o sea, un año antes de que fuera internacional contra Chivas. Un año antes, este LDU de Quito se enfrentó contra Fluminense, ganando primero 4-2 y después el Fluminense 3-1 en la vuelta y se fueron a los penales y pues quedaron 3-1 a favor de LDU de Quito. Es sorprendente porque el EDU de Quito no es un equipo grande. Se puede decir que, bueno, en ese entonces no era un equipo grande. O sea, equipos grandes, Emelec, el Barcelona, el Nacional, eran equipos grandes porque tenían más de 10 títulos aproximadamente. Ujú. Y el EDU de Quito tenía como 7, tenía 6 títulos, o sea, no era tan relevante. Y para que hiciera escándalo, no solo ganó la Libertadores de ese año, sino ganó la Recopa Sudamericana contra el campeón, el campeón sudamericano. Después ganó la Copa Sudamericana del 2000, del 2009 y luego después ganó la Recopa Sudamericana del 2009. O sea, muy seguido ganó las copas. Ujú. Entonces, pues ahí qué es lo que podríamos decir que los... O sea, ganó casi todas las competencias en las que participó en esos años. Ganó, Exactamente. quiero pensar que en su liga ganó, estuvo por ahí de ganar para poder calificar a Libertadores. Juega Libertadores, gana la Libertadores, juega en la Recopa, gana la Recopa, juega en la Copa, gana la Copa. O sea, sí estaba llevando a todos, estaba agarchando a todos. Era un Harry Potter, Harry literal. Potter se está agarchando a todos. Entonces, por eso en su escudo aparece 4 títulos. Ahorita ya le agregaron el quinto título porque ganó la Sudamericana y pues es el que va a concursar en la Copa, ¿cómo se llama? La En Copa ¿cómo se llama? Interamericana. Interamericana, ¿no? Creo, sí. Interamericana. Y se va a enfrentar contra el León, contra el campeón de la CONCACAF y el Miami, el que mira bobo, Mira, bobo, se va a vete enfrentar para allá. se va a enfrentar contra el Fluminense, el campeón de la Libertadores. Curioso, se van a enfrentar de nuevo ellos dos, LDU de Quito Exacto. y Fluminense para la Recopa. Vamos a ver quién Bueno, es el se que podrían enfrentar en caso de que pasaran sus respectivos partidos. exactamente, pero en la Recopa Ah, van a jugar la van Recopa. a jugar la Es Recopa. verdad, porque uno es de Libertadores y otro es de Sudamericana. Exactamente. Entonces en la Recopa se van a volver se van a volver A a ver ver, las las caras. caras para saber si el que tiene la mala suerte es el Fluminense o si ya esta mala rachita se acabó. Porque el LDU de Quito ha demostrado ganarle siempre, siempre al Fluminense. Los trae de hijos. Exactamente, los tiene de hijos. Entonces, ese es como un bonus extra, se podría decir. Porque eso no lo agregué, sino también se me ocurrió. Pero imagínate Barcelona batallando 2 veces. Luego después Nacional que no ha clasificado a las fases finales. Luego después contra el Emelec que apenas estaba dando los cuartos. Para que un equipo como LDU de Quito clasifique, pues es de dar mucho coraje para ellos. O sea, No, está bien. Tienen su efectividad. eh, 100 ex- de 100. 100 de 100. Y luego es como un Tigres más o menos. O sea, un Tigres que solo tenía 6 títulos y llegó hasta la final de la Conmebol y pues es medio raro. Y Ujú. es familiar lo que pasó.
Entonces, podríamos decir que con esto finalizamos la segunda parte, acabamos a tiempo, no nos pasamos más del tiempo. Entonces, ¿qué se va a tratar la siguiente semana? Bueno, la siguiente semana ya vamos a seguir con otra confederación. Ahora se va a tratar de la CONCACAF. CONCACAF, ok, sí, se lo escribí bien. Se va a tratar de la CONCACAF, que son datos muy curiosos, donde pues uno sí se va a sacar de onda, donde los campeones, bueno, para que fueran campeones, pasaron cosas muy raras, donde hasta se puede decir hubo 3 campeones en un mismo año, donde se puede decir que gracias a una pelea y que estuvo peleándose los de la CONCACAF con equipos, para que uno quedara campeón, hay tema de qué hablar. Entonces, eh, Sí, la CONCACAF siempre ha sido una fiesta. sí, Siempre ha sido una fiesta de siempre. CONCACAF. Y con sus, ¿cómo podríamos decir? O sea, mientras haya dinero, ellos no se van a someter tanto. O sea, ya lo vimos en la Leagues Cup, ya lo vimos también en la CONCACAF ay, ¿cómo se llama este año? De hace, pues, casi los principios de años, donde decía, es la Copa CONCACAF, pues renuncio, seguro. Sí, pues, ¿qué van a ofrecerme dinero? Pues yo voy a tour y pues ustedes no me van a ofrecer nada de eso. En ese entonces no había mundiales de clubes. Ujú. En ese entonces se puede decir que había este partido interesante, era la Interamericana, que era con los de la Comebol, donde equipos pues que nadie los conocía ni en su casa, nomás las islas, se enfrentaban contra equipos contra el Boca Juniors, contra el Flamengo, hasta el Vasco da Gama, donde fue campeón Vasco da Gama, muy raro. Ujú. Entonces, hay tema de qué hablar y ese sería para la siguiente semana. Va a estar muy interesante el de la CONCACAF porque, como vimos, la CONMEBOL no fue tan escandaloso. Nomás lo escandaloso fue lo de la discriminación hacia los mexicanos, que fueron cosas pequeñas, o sea, Ujú. cosas pequeñas. Pero la CONCACAF es otro rollo. Pues ahí todos se lo tomaron como un juego y ya últimamente ya se lo están tomando ya en Más en serio. serio. ¿Por qué? Porque ya se clasifican a los mundiales de clubes. Entonces, pues bueno, podríamos decir que con esto finalizamos. Queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando a través de YouTube y que nos esté apoyando. Y pues algo que quieras decir, Joaquín. No, pues que nos sigan, que comenten qué temas les gustaría que platicáramos, acerca de qué equipos, acerca de qué torneos, y pues que se mantengan al tanto de nuestras transmisiones. Y por cierto, ayer iba a hacerse un torneo, no un torneo, un partido amistoso en Rocket League. No se pudo transmitir en vivo, lamentablemente, porque Facebook me estaba sacando de sesión y pues se me hacía raro. Pero ya al parecer hoy ya se volvió a la normalidad. Ese partido amistoso se pospuso para la siguiente semana. O sea, ya entre semanas se va a ver qué día se va a hacer los partidos de Rocket League. Entonces, ahí mantenerse al tanto de cómo va a estar la onda en la página de Facebook. Y pues bueno, la siguiente semana nos vemos para los de YouTube. Que se cuiden mucho, nos vemos y pues, pues vámonos a mimir. A mimir. A ver el partido de León. Sí, primero el partido de León y luego a mimir, A ojo, mimir. porque ojalá que León sí gane 6-0 para que clasifique directamente. Esperemos. Primero Sí, Dios. esperemos. Entonces, cuídense mucho, muchas gracias, adiós, bye. Bye. Listo. Ah.